Y para ello está con nosotros nuestro compañero Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juan Pablo. Buenas noches, un placer unirme aquí al programa. Y hoy estás mejor que ayer. Hoy estoy mejor que ayer, así es, también. Eso es lo más importante. Juan Pablo, vamos a empezar hablando de Colombia porque allí el gobierno anunció que suspenderá su regla fiscal. ¿Qué significa esto? Pues esta suspensión de regla fiscal que se aprobó que sea por 3 años permite al gobierno colombiano por medio del Ministerio de Hacienda saltarse temporalmente los límites establecidos justamente en la regla fiscal, que son un marco legal que normalmente regula el manejo de las finanzas de un país. Si bien es una herramienta que suena bastante técnica, los efectos de la misma pueden impactar de manera directa a los ciudadanos, pues de ella depende que un país, por ejemplo, pueda sostener programas sociales, pagar sus deudas y evitar que los costos financieros terminen desbordando el presupuesto público. Pausar la regla fiscal es decisiva entonces y traerá efectos sobre Colombia. Con el anuncio, en la mañana de este martes el indicador de Bogotá se tiñó de rojo, pero al cierre se salvó de las pérdidas subiendo un 0,8%, efectos que conoce muy bien el ministro de Hacienda del país andino y quien no quiso pronunciarse ante la prensa local este martes. Ministro, ¿qué pasó con la regla fiscal? Por favor, cuéntenos, ministro. Perdón, que es una puerta. Juan Pablo, pero ¿podrías explicarnos qué es la regla fiscal? Sí, pues en resumen, la regla fiscal es un cinturón de seguridad para la economía de un país y permite autorregular los movimientos financieros de un gobierno. Por ejemplo, su función principal es limitar los excesos en el gasto público y el endeudamiento, también el déficit presupuestal, y pretende evitar que el gobierno caiga en desequilibrios fiscales que puedan comprometer la estabilidad económica de un país. Esta no es exclusiva de Colombia. Alemania en realidad fue la primera en implementarla en 1982 y en América Latina los primeros en hacerlo fueron los peruanos cerca del año 2000. Luego se popularizó y llegó a Colombia en el año 2011 y en 2021 se hizo entonces un ajuste a esta regla. Entre otras cosas, ceñirse a la regla fiscal permite que un país tenga menos costos de financiamiento y que los inversionistas por consecuencia ven un menor riesgo para hacerlo y entonces tienden a inyectar más capital. También proporciona mejores créditos para todos, pues con tasas de endeudamiento más bajas hace que los préstamos sean accesibles para el sector privado y hogares en general. Todo esto pues genera un ambiente de estabilidad económica normalmente y por eso pues los países lo tienen y atrayendo así inversión extranjera y ayuda al crecimiento y la creación de empleo. Por ende, pausar la regla, como lo hizo el gobierno colombiano, traería todo lo opuesto y hoy la moneda de ese país sufrió las consecuencias. Con el anuncio, el peso colombiano se consagró como la moneda emergente que más perdió valor este martes por debajo del peso argentino, el sol peruano y el peso chileno, así que en tema bursátil Colombia ganó, pero en su moneda Colombia perdió. Ahora hablamos un poco de la Unión Europea porque el bloque ya alista nuevas sanciones en contra de Rusia. Así es, Luis. La Comisión Europea propuso el paquete número 18 de sanciones contra Rusia por su ofensiva en Ucrania. Esta vez apunta a ingresos energéticos de Moscú, sus bancos y su industria militar. El nuevo paquete propone prohibir las transacciones con los gasoductos rusos Nord Stream, así como los bancos que eludan las sanciones. Los 27 países europeos comenzarán a debatir la propuesta esta semana. También proponemos reducir el límite del precio del petróleo de 60 a 45 dólares por barril. Desde que se introdujo el límite en 2023, los precios del petróleo han bajado. Ahora cotizan muy cerca del límite. Al reducir el límite, nos adaptamos a las nuevas condiciones del mercado y recuperamos su eficacia. Bien, esta semana se discute este nuevo paquete de sanciones, pero para Ucrania no hay más argumentos que buscar para hacerlo que seguir con los ataques en terreno ucraniano, así como lo está haciendo Rusia. Puedo repetir nuestra posición, no hay nada que esperar. Las sanciones son necesarias ahora. Rusia hizo lo suficiente y demostró lo suficiente. 2 reuniones vacías en Estambul, por desgracia, y es culpa de ellos. Ataques enviando miles de soldados en dirección a Pokrovsk y en la dirección de Sumy. Putin demostró al mundo entero que no planea detener la agresión. Hay 2 métodos principales que pueden obligarlo a detener la agresión: las sanciones y otras formas de presión sobre Moscú. El apoyo a Ucrania con el ejército, la economía y en otras áreas.
Juan Pablo, pero ya son 17 paquetes de sanciones en contra de Rusia. ¿Cómo están sintiendo los ciudadanos estos efectos? Así es, 17 antes de este que están justamente hablando, pero la gente compra, por ejemplo, hay que mencionar lo que está teniendo como una afectación principal. Hemos hablado aquí en diferentes ocasiones que Rusia ha estado esquivando de alguna u otra manera todas estas sanciones. Por eso vemos efectivamente que la Unión Europea pues pone tantos paquetes uno tras otro, porque Rusia ha encontrado la forma de salirse por un lado, tanto en temas de PIB, pero también en temas de inflación. Pero la gente compra en un mercado y una tienda, ya que los rusos dicen que están experimentando aumentos significativos en los precios de los alimentos. Algunos, por ejemplo, ven un escenario sombrío con los precios, otros en cambio creen que así como suben los precios, suben los salarios, llegando entonces a un equilibrio financiero. Los precios han subido, empezando incluso por cosas básicas como el pan, así que todo sigue siendo más caro. Los jubilados suelen disfrutar de alimentos como el pavo, el pescado, el requesón. Como resultado, solo tienes que limitarte a ti mismo. Los salarios están aumentando, por lo que resulta más o menos igual. Algo se vuelve más caro, pero los salarios suben. Se mantienen aproximadamente al mismo nivel que la inflación. Yo no diría que hay una reducción en las finanzas. Dicen que todo es muy caro, pero todo coincide con las ganancias. Juan Pablo, hablemos de Estados Unidos porque allí en esa nación hay pronósticos negativos para su economía. Luis, pues mientras Washington y Beijing negocian en Londres nuevas medidas comerciales, se ve un panorama sombrío en realidad para Estados Unidos. Hoy el Banco Mundial pronosticó que la guerra comercial que desató Donald Trump podría reducir considerablemente el crecimiento económico de ese país este año. El Banco Mundial espera que la que es la primera economía del mundo crezca la mitad de lo que lo hizo en 2024. El año pasado su PIB subió un 2,8% y ahora el pronóstico es 1,4%. También esto cambia los pronósticos anteriores que ya había hecho el mismo banco, que pues era también en torno a más de un 2%, pero pues ahora el panorama sigue siendo negativo en términos comerciales, que afectará evidentemente su economía según lo que dicen. Juan Pablo, nos hablaste previamente de algunos indicadores, pero demos una mirada al cierre de las principales bolsas y mercados en el mundo. Pues ya que estamos hablando de Estados Unidos, empecemos justamente por ahí para este recorrido, porque Wall Street cerró optimista luego de la reunión de Estados Unidos y China en Londres, pues los funcionarios dijeron que las conversaciones van por muy buen camino. Se espera que mañana, día miércoles, haya un tercer día de negociaciones. En Europa, en cambio, no hubo un panorama uniforme al cierre bursátil. París y Londres subieron 0,1 y 0,2% respectivamente, mientras Madrid y Frankfurt cayeron 0,2 y 0,7%. Justamente Alemania hoy dijo que necesitará entre 50.000 y 60.000 soldados activos adicionales bajo los nuevos objetivos que ha trazado la OTAN para proteger a Europa de posibles ataques externos futuros, además de ese objetivo del aumento del 2% del PIB para gasto en defensa. Y en nuestra región, las tres principales economías de Latinoamérica cerraron con ganancias: 0,5 para el indicador de Brasil, 0,4% para el de México y un sólido 4,3% positivo para el Merval de Argentina. En ese país hoy la Corte inhabilitó a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner de ocupar cargos públicos en el futuro. Interesante este panorama para América Latina. Juan Pablo, ¿qué nos tienes de cifra del día? Los 134 millones de dólares que costaría a la economía estadounidense el envío de la Guardia Nacional y a los Marines a las protestas de inmigración en Los Ángeles, California, según la Secretaría de Defensa de ese país. Y pues apenas es un inicial pronóstico que se tiene con todo pues lo que avanza el gobierno. Juan Pablo, muchísimas gracias por toda esta información económica. Con esto le damos punto final, mañana con mucho más. Así será. Hasta aquí este bloque de noticias. Nosotros haremos una breve pausa, pero ya venimos con más.